Los años 70, Colombia, una nación luchando contra la pobreza y la desigualdad. Desde las sombras emerge una nueva fuerza, el Cartel de Cali. No con una explosión, sino con un susurro. El narcotráfico se dispara, prometiendo riqueza y poder inimaginables. Mientras Pablo Escobar y su cartel de Medellín gobiernan con puño de hierro, el Cartel de Cali elige un camino diferente. Entienden que la violencia atrae atención no deseada. Su estrategia es más insidiosa, más penetrante. Su objetivo es convertirse en los titiriteros, moviendo los hilos desde detrás de la cortina. Su imperio se construye sobre la discreción, la astucia y la búsqueda implacable de legitimidad. Los hermanos Rodríguez, Gilberto y Miguel, están al mando de esta operación clandestina. Mentes maestras que entienden el poder de la influencia. Tejen una red de conexiones, infiltrándose en el tejido mismo de la sociedad colombiana. Políticos, jueces, policías, todos caen bajo su dominio. Este no es un juego de fuerza bruta, es un juego de ajedrez. Y el Cartel de Cali son grandes maestros. Cultivan un aura de respetabilidad, enmascarando sus actividades ilícitas tras una fachada de negocios legítimos. Farmacias, bancos, empresas navieras, todas son herramientas en su arsenal. El mundo permanece ajeno, ciego al silencioso ascenso del Cartel de Cali. Los hermanos Rodríguez predican un evangelio simple. La discreción es rentable, la violencia es mala para los negocios, atrae calor, escrutinio. En cambio, cultivan un aire de silenciosa eficiencia. Su imperio se basa en favores, sobornos y la amenaza tácita de represalias. Sus soldados no son sicarios con ametralladoras, sino abogados, contadores y políticos. Entienden que el verdadero poder no reside en la intimidación, sino en el control. Control del dinero, control de las instituciones, control de la narrativa. El mundo ve la violencia de Escobar, sus extravagantes exhibiciones de riqueza. No ven la mano silenciosa del Cartel de Cali manipulando el sistema desde adentro. Su control se intensifica, extendiéndose más allá de las fronteras de Colombia, llegando a través de continentes. Son los arquitectos de un imperio global, construido sobre la cocaína y la corrupción. Su éxito tiene un precio: la erosión de la confianza, la normalización del crimen y la propagación insidiosa de su influencia. Puede que el mundo no conozca sus nombres, pero pronto sentirá su impacto. El Cartel de Cali entiende una verdad fundamental. El enemigo más peligroso es aquel al que no ves venir, y en su silencio se convierten en una fuerza más formidable, más penetrante de lo que nadie podría haber imaginado. La estrategia del Cartel de Cali era tan intrincada como una telaraña, diseñada para atrapar a las mismas instituciones destinadas a defender la ley. Entendían que el verdadero poder no residía en la fuerza bruta, sino en la influencia. Su arma preferida, la corrupción. Apuntaron a todos los niveles de la sociedad colombiana, desde humildes oficinistas hasta altos funcionarios. Los sobornos fluían como el agua, comprando lealtad y silencio. Se persuadió a los jueces para que desestimaran los casos, a los policías para que hicieran la vista gorda. Aquellos que no podían ser comprados a menudo eran amenazados, sus familias tomadas como rehenes por el alcance del cártel. Esta erosión sistemática de la confianza se infiltró en el núcleo mismo del gobierno colombiano. Los políticos, seducidos por promesas de riqueza y poder, se convirtieron en peones en el juego del cártel. Hicieron la vista gorda a las actividades del cártel, incluso abogando por políticas que beneficiaban al narcotráfico. Los hermanos Rodríguez, maestros del disfraz, cultivaron una imagen de respetabilidad. Donaron a organizaciones benéficas, financiaron hospitales y se presentaron como miembros destacados de la sociedad. Su riqueza, amasada por medios ilícitos, se utilizaba ahora para comprar legitimidad, creando una cortina de humo que ocultaba su verdadera naturaleza. El Cartel de Cali abordó el narcotráfico con una eficiencia despiadada que reflejaba a una empresa de Fortune 500. Entendían los principios de la oferta y la demanda, la logística y la distribución. Su producto, la cocaína, un polvo blanco que prometía escape y alimentaba la adicción. Su red abarcaba continentes, conectando los campos de coca de Colombia con las calles de Miami, Nueva York y Madrid. Empleaban una flota de aviones, barcos y camiones, cada envío meticulosamente planificado y ejecutado. Su ingenio no conocía límites.
La cocaína estaba escondida en cargamentos de granos de café, pescado e incluso estatuas religiosas. Entendían la importancia de la diversificación, invirtiendo sus ganancias en negocios legítimos. Poseían bancos, compañías farmacéuticas y estaciones de radio, lavando sus ganancias ilícitas a través de una compleja red de transacciones financieras. Su imperio era una maraña de empresas legales e ilegales, lo que hacía casi imposible desentrañar sus actividades ilícitas. El éxito del cártel se basó en la violencia y la intimidación, pero preferían mantenerlo oculto a la vista. Los ejecutores, conocidos por su brutalidad, trataban con rivales y traidores, asegurando lealtad y obediencia. La amenaza de violencia persistía bajo la superficie, un recordatorio constante del poder del cártel. La ambición del cartel de Cali trascendía las fronteras. Veían el mundo como su mercado, una vasta red de consumidores ansiosos por su producto. Forjaron alianzas con organizaciones criminales de todo el mundo, creando una compleja red de interdependencia. Entendían la importancia de la adaptabilidad, adaptando sus métodos a los desafíos únicos de cada región. En Europa aprovecharon las leyes bancarias laxas para lavar sus ganancias. En los Estados Unidos cultivaron relaciones con pandillas callejeras para distribuir su cocaína. Su influencia se extendió a los más altos niveles de poder. Sobornaron a políticos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo, asegurando que sus operaciones continuaran sin obstáculos. Entendían que el poder no se trataba solo de la fuerza, sino de la influencia, y manejaron ambas con precisión mortal. El reinado del cartel de Cali parecía imparable. Su imperio, construido sobre una base de cocaína, corrupción y violencia, se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta, una presencia sombría que proyectaba una larga sombra sobre el mundo. Pero incluso los imperios construidos sobre cimientos tan oscuros no son inmunes a las fuerzas que buscan desmantelarlos. Para la década de 1980, el cartel de Cali había logrado lo que todo narcotraficante sueña: una sólida red de distribución que abarcaba continentes. Su producto, cocaína colombiana de alta calidad, fluía como un río desde la cordillera de los Andes hasta las ciudades del mundo. Los Estados Unidos, con su insaciable apetito por la cocaína, era su mercado más lucrativo. Miami, un paraíso de sol, arena y dinero fácil, se convirtió en su principal punto de entrada. Los envíos, a menudo toneladas a la vez, llegaban por barco, avión e incluso submarino, testimonio de la destreza logística del cártel. Desde Miami, la cocaína se extendió como un virus, infiltrándose en ciudades grandes y pequeñas. La ciudad de Nueva York, con su bulliciosa vida nocturna y millones de clientes potenciales, se convirtió en un centro de distribución clave. Los Ángeles, una metrópolis en expansión con su propio apetito insaciable por los narcóticos, no se quedó atrás. El alcance del cártel se extendió más allá de los Estados Unidos. Europa, con su creciente demanda de cocaína, se convirtió en otro mercado clave. Los envíos llegaron a España, Italia y los Países Bajos, a menudo ocultos a plena vista entre la carga legítima. El cartel de Cali se había convertido en una empresa global, abasteciendo la adicción del mundo. El éxito del cartel de Cali dependía de su dominio del engaño. Transformaron el arte del contrabando en una ciencia, ideando ingeniosos métodos para ocultar su cargamento ilícito. La cocaína, cuidadosamente empaquetada para evitar ser detectada por perros rastreadores, estaba escondida a plena vista. Explotaron el comercio mundial de frutas y verduras, escondiendo cocaína dentro de cargamentos de plátanos, piñas e incluso brócoli. Ahuecaron madera, escondieron cocaína dentro de maquinaria e incluso la disolvieron en vino y otros líquidos para su transporte. Su creatividad no conocía límites. Establecieron empresas fachada que importaban y exportaban productos aparentemente inocuos, proporcionando cobertura para sus actividades de narcotráfico. Sobornaron a funcionarios de aduanas, se infiltraron en empresas navieras y explotaron las debilidades de la seguridad portuaria. Sus métodos estaban en constante evolución, adaptándose a las nuevas medidas de seguridad y tácticas de aplicación de la ley. Usaron señuelos y cruces dobles, sacrificando envíos más pequeños para proteger los más grandes y valiosos. El cartel de Cali entendió que la clave para un contrabando exitoso era estar un paso por delante del juego.
El cartel de Cali, a diferencia de sus rivales en Medellín, entendió la importancia de mezclarse. Invirtieron mucho en negocios legítimos, usándolos para lavar dinero y crear una apariencia de respetabilidad. Su objetivo, volverse indistinguibles de los empresarios legítimos. Compraron bancos, empresas constructoras, empresas farmacéuticas e incluso estaciones de radio. Estas empresas, aunque aparentemente legítimas, sirvieron como fachada para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Utilizaron transacciones financieras complejas, empresas fantasma y cuentas en el extranjero para mover dinero y ocultar sus orígenes. Los hermanos Rodríguez, maestros del disfraz, cultivaron una imagen de exitosos empresarios y filántropos. Donaron a organizaciones benéficas, financiaron proyectos comunitarios y se codearon con políticos y celebridades. Entendían que una reputación de generosidad y compromiso cívico podía comprar mucho silencio. Su estrategia funcionó. Durante años, el cartel de Cali operó con relativa impunidad, sus actividades ilícitas enmascaradas por una red de negocios legítimos y donaciones caritativas. Muchos los veían como empresarios inteligentes, no como criminales despiadados, un testimonio de su dominio del engaño. El cartel de Cali, maestros del juego a largo plazo, entendió que el verdadero poder no residía solo en controlar las calles, sino en infiltrarse en los pasillos del poder. Veían a los políticos no como adversarios, sino como activos potenciales, hombres y mujeres cuyas ambiciones podían ser explotadas. Su estrategia era simple: identificar a los políticos ambiciosos, evaluar sus debilidades y explotarlas. Ofrecieron contribuciones de campaña disfrazadas de donaciones legítimas para financiar su ascenso al poder. Brindaron acceso a su vasta riqueza financiando estilos de vida lujosos y silenciando a posibles críticos. Una vez en sus bolsillos, estos políticos se convirtieron en peones involuntarios en el juego del cártel. Bloquearon la legislación que amenazaba sus intereses, nombraron jueces comprensivos para el tribunal e hicieron la vista gorda a sus actividades delictivas. La línea entre el cártel y el Estado se difuminó, creando un peligroso nexo de poder y corrupción. Los hermanos Rodríguez, con su aguda comprensión de la naturaleza humana, cultivaron relaciones personales con políticos clave. Organizaban lujosas fiestas en sus opulentas propiedades, invitando a políticos, jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a su círculo íntimo. Estas reuniones, alimentadas por la cocaína y las promesas de riqueza, se convirtieron en caldo de cultivo para la corrupción, donde se intercambiaban favores y se forjaban alianzas. La influencia del cartel de Cali, como un cáncer, se extendió por toda la sociedad colombiana. Entendían que para operar con impunidad necesitaban controlar no solo a los políticos, sino a las mismas instituciones encargadas de defender la ley. Su arma preferida, la corrupción sistemática. Apuntaron a las agencias de aplicación de la ley, sobornando a los policías para que hicieran la vista gorda a sus actividades, proporcionaran información privilegiada e incluso participaran en actos delictivos. Se infiltraron en agencias de inteligencia, obteniendo acceso a información sensible y neutralizando posibles amenazas antes de que se materializaran. El Poder Judicial, destinado a ser un baluarte de la justicia, se convirtió en otra víctima en su guerra contra el Estado de Derecho. Los jueces, influenciados por sobornos y amenazas, emitieron fallos favorables, desestimaron casos e incluso liberaron a miembros del cártel de la custodia. El sistema legal, diseñado para proteger a los inocentes y castigar a los culpables, se convirtió en una herramienta de opresión en manos del cártel. Esta corrupción generalizada erosionó la confianza pública en el gobierno y creó un clima de miedo e impunidad. Los testigos tenían demasiado miedo de testificar, los fiscales estaban demasiado intimidados para presentar cargos y los ciudadanos comunes estaban demasiado desilusionados para resistir. El cartel de Cali, que alguna vez fue una empresa criminal en la sombra, se había convertido en un Estado dentro de un Estado. Su poder rivalizaba con el del propio gobierno. Sección 3. La mano invisible. El cartel de Cali, a diferencia de sus rivales en Medellín, prefería ejercer el poder desde las sombras. Entendían que la violencia, aunque a veces necesaria, era un instrumento burdo, que se usaba mejor con moderación.
Su verdadera fuerza residía en su capacidad para manipular el sistema, para dar forma a los acontecimientos sin dejar huellas dactilares. Cultivaron un aire de invisibilidad, evitando el centro de atención y rechazando las ostentosas exhibiciones de riqueza que favorecía Escobar. Entendían que cuanto menos supiera el público sobre sus actividades, mejor. Su anonimato era su escudo, protegiéndolos del escrutinio y la aplicación de la ley. Su influencia era a menudo sutil, casi imperceptible. Un soborno bien colocado aquí, una amenaza velada allá, una palabra tranquila al oído de una persona poderosa. Manipularon los medios de comunicación, suprimiendo las historias negativas y plantando las favorables. Financiaron grupos de expertos e instituciones de investigación, dando forma a la opinión pública e influyendo en los debates políticos. Su objetivo no era derrocar al gobierno, sino controlarlo desde adentro, doblegarlo a su voluntad. Entendían que el verdadero poder no residía en la fuerza bruta, sino en la influencia, y en ese ámbito eran maestros. El cartel de Cali, la mano invisible, dando forma al destino de una nación. Sección 1. La guerra interna. El inframundo colombiano era un escenario abarrotado, y el cartel de Cali se encontró compartiéndolo con un rival tan ambicioso y despiadado como ellos. Pablo Escobar y su cartel de Medellín. Los dos cárteles, que alguna vez fueron aliados incómodos, ahora se miraban con recelo, su rivalidad alimentada por la codicia y la ambición. Escobar, con su inclinación por la violencia y su imagen de Robin Hood, había captado la atención del mundo. Su brutalidad era legendaria, su crueldad inigualable. Libró una guerra contra el Estado colombiano, bombardeando edificios, asesinando funcionarios y aterrorizando a la población. El cartel de Cali, fiel a su naturaleza, prefería un enfoque más sutil. Veían la violencia de Escobar como una responsabilidad, un faro que atraía atención no deseada. Creían que el verdadero poder residía en la influencia, no en la intimidación, y buscaban socavar a su rival a través de la astucia y la estrategia. El conflicto, al principio una guerra fría de susurros y amenazas, pronto se convirtió en un conflicto abierto. Las calles de Medellín y Cali se convirtieron en campos de batalla. Los cuerpos de miembros del cártel e inocentes transeúntes por igual cubrían las calles. El gobierno colombiano, atrapado en el fuego cruzado, parecía impotente para detener el derramamiento de sangre. El cartel de Cali, en su búsqueda por eliminar a su rival, forjó una alianza poco probable con sus enemigos jurados, el gobierno colombiano y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. Era un pacto nacido de la necesidad, un matrimonio de conveniencia entre partes con un enemigo común. El cártel, con su vasta red de inteligencia, proporcionó a la DEA información sobre el paradero de Escobar, sus operaciones y sus vulnerabilidades. Financiaron grupos paramilitares, escuadrones de la muerte encargados de cazar y matar a los lugartenientes y asociados de Escobar. El gobierno, bajo una inmensa presión de los Estados Unidos para llevar a Escobar ante la justicia, lanzó una serie de redadas y operaciones, apuntando a sus escondites y negocios. La DEA, con sus recursos y experiencia, brindó capacitación y apoyo de inteligencia a las autoridades colombianas. Era un juego peligroso, un baile delicado entre enemigos unidos por un objetivo común. El cártel, mientras cooperaba con las autoridades, continuó con sus propias actividades delictivas. Su lealtad final estaba con sus propias ambiciones. Y el gobierno, mientras aceptaba su ayuda, se mantuvo cauteloso con sus motivos, sabiendo que la cooperación del cártel tenía un precio. La casa de Pablo Escobar consumió a Colombia, dominando los titulares y alimentando un sinfín de especulaciones. El gobierno, bajo presión para poner fin a su reino de terror, invirtió recursos en la búsqueda, ofreciendo recompensas y amnistías a cualquiera que pudiera brindar información que condujera a su captura o muerte. La red se cerró alrededor de Escobar, su círculo íntimo se redujo a medida que sus lugartenientes eran asesinados o capturados. El cártel, fiel a su palabra, proporcionó inteligencia crucial. Su red de informantes resultó invaluable para las autoridades. Explotaron las debilidades de Escobar, su paranoia y su necesidad de mantenerse en contacto con su familia. El 2 de diciembre de 1993 llegó el final. Escobar, atrapado en un barrio de clase media de Medellín,
murió en un tiroteo en la azotea con las fuerzas de seguridad colombianas. La noticia de su muerte provocó celebraciones en las calles. Un suspiro de alivio colectivo recorrió la nación. El Cartel de Cali, su rival más formidable eliminado, había logrado una victoria significativa, pero su triunfo fue agridulce. La muerte de Escobar, si bien eliminó una amenaza, también creó un vacío en el tráfico de drogas, uno que estaban ansiosos por llenar. El mundo, centrado en la caída del famoso capo, no se dio cuenta del silencioso ascenso del Cártel de Cali, cuyo poder e influencia ahora son mayores que nunca. Con Escobar desaparecido, el Cartel de Cali ascendió al trono del narcotráfico mundial. Ahora eran los reyes indiscutibles de la cocaína. Su imperio se extendía desde los campos de coca de Colombia hasta las calles de Miami, Nueva York y más allá. Su control sobre el mercado de la cocaína era asombroso. Suministraban un estimado del 80% de la cocaína que ingresaba a los Estados Unidos. Su producto alimentaba los hábitos de millones y generaba miles de millones en ganancias. Su red, perfeccionada durante décadas, operaba con una eficiencia despiadada, moviendo toneladas de cocaína a través de las fronteras con facilidad. A diferencia de Escobar, que se deleitaba con la violencia y cortejaba la atención de los medios, el Cartel de Cali prefería operar en las sombras. Entendían que el verdadero poder no residía en la intimidación, sino en la influencia. Cultivaron un aire de respetabilidad y sus líderes a menudo se codeaban con políticos y empresarios. Su modelo de negocio era tan sofisticado como el de cualquier corporación multinacional. Tenían departamentos de producción, transporte, distribución y lavado de dinero. Empleaban contadores, abogados y expertos financieros para administrar su vasta riqueza y asegurar su crecimiento continuo. El Cartel de Cali, que alguna vez fue una empresa criminal en la sombra, se había convertido en un imperio global. Su alcance se extendía a los más altos niveles de poder. La desaparición del Cartel de Cali no fue una implosión repentina, sino un lento desmoronamiento, un testimonio de la implacable presión de las fuerzas del orden y la naturaleza corrosiva de su propio éxito. Su imperio, construido sobre una base de corrupción y violencia, se derrumbó por su propio peso. Los hermanos Rodríguez, una vez intocables, se encontraron perseguidos por las mismas autoridades a las que habían manipulado durante tanto tiempo. Uno por uno, sus lugartenientes fueron arrestados o asesinados, su red desmantelada pieza por pieza. La DEA, en estrecha colaboración con las autoridades colombianas, apuntó a su infraestructura financiera, confiscando activos y congelando cuentas. Los arrestos de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela en 1995 marcaron un punto de inflexión. Su imperio, sin líderes y bajo asedio, se fracturó en facciones más pequeñas y menos poderosas. El flujo de cocaína, aunque todavía significativo, disminuyó, interrumpiendo el tráfico mundial de drogas y desencadenando una ola de violencia cuando las pandillas rivales lucharon por el control. El legado del Cartel de Cali es complejo y preocupante. Demostraron que el poder, incluso en el inframundo criminal, se puede lograr mediante la astucia y la estrategia, no solo con la fuerza bruta. Pero su éxito tuvo un costo terrible. Corrompió instituciones, alimentó la violencia y dejó una mancha imborrable en la historia de Colombia. Su historia es una advertencia, un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos, construidos sobre la base de la codicia y el engaño, están destinados a derrumbarse.